Oremos. Oh Jehová, cuán grande, santo, poderoso, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre eterno. Este grupo de hijos tuyos que estamos congregados, reunidos en estos medios electrónicos. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, por darnos un día más de vida, bendito Señor, y esta enorme oportunidad y bendición de estar aquí conectados para estudiar y escudriñar más de tu palabra, mi Señor, y así, bendito Padre, tener estos conocimientos que nos ayudan, bendito Padre, mi Señor, para pues ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, bendito Padre, y pues así salir y dar la buena batalla, mi Señor, en contra de Satanás y las tinieblas, mi Señor, para traer más almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz, mi Señor. Bendito Padre, mi Señor, este siervo, te ruego, Padre Santo, que tú me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para poder expresar este importante tema, mi Señor, este gran profeta, este gran hombre que tú has elegido, mi Señor, para pues transmitir tus bellas palabras de vida y todos procedamos al arrepentimiento, mi Señor, para que así nos des, bendito Padre, esa hermosa salvación. Bendito Padre, te ruego que a mis hermanos aquí presentes les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, una mente receptiva, mi Señor, para que pues bendito Padre, pues se puedan entender y recibir esta enseñanza tuya en sus mentes y corazones, y que todos salgamos edificados de este importante tema, mi Señor. Bendito Padre, te rogamos por los hermanos que se van a conectar en un momento. Te rogamos que tú les quites todo obstáculo, mi Señor, para que les permitas conectarse, y los hermanitos que no puedan conectarse el día de hoy, tú conoces sus motivos. Bendito Padre, te rogamos que tú los bendigas, que tú los protejas, que tú les ayudes, para que pues se sigan conectándose, si no hoy, para el siguiente martes. Bendito Padre, mi Señor, te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor, para que sea nuestra guía. Bendito Padre, y esta clase sea para la honra y gloria tuya que tú te mereces. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, santos, bienvenidos nuevamente, hermanitos. La semana pasada habíamos visto, pues, unos ciertos detalles de quién era Joel, desde su nombre, que es Yahweh, Yehová, Jehová, IHWH, es Dios. Ese es el nombre. Jehová es Dios. Ese es el nombre de lo que significa Joel. Ajá. Habíamos visto también, hermanitos, ya después de esta pequeña introducción, empezamos con el capítulo 1, los 3 primeros versículos. Ajá. Los 3 primeros versículos. Habíamos repasado que en el versículo 2, aquí el profeta está haciendo una pregunta. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Ajá. Y esta pregunta estaba enfatizando que la plaga de la langosta que había caído sobre la tierra era única, inigualable. Nada igual había ocurrido antes y nada tendría lugar nuevamente. Y habíamos comentado que esto cómo aplicaría en nosotros como cristianos. Bueno, algo muy poderoso que se relaciona a esta pregunta, hablando espiritualmente, fue cuando nacimos de nuevo, ¿sí? Esto, claro, se parece al nacimiento físico, pero tiene su enorme diferencia. La diferencia, hermanos, es que ya somos parte de una familia celestial. Nuestro Padre, nuestro Dios como el Padre, y nuestros hermanos en Cristo como hermanos y hermanas, tenemos una gran familia. Este es un acontecimiento que nunca nos había pasado y es de gran valor para nosotros, ¿sí? El nacer de nuevo, el obedecer el Evangelio. Y en el versículo 3, hermanos, que dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestras, y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación.
Entonces aquí, hermanos, nos había un recuerdo en el libro de Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Que si mal no recuerdo, nuestra hermanita Irma nos ayudó a leer desde el versículo 4 cuando dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo anterior sería bueno, es un buen consejo para nosotros, que de todo esto contemos a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, ¿de qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Hasta aquí, hermanitos, es lo que vimos la semana pasada. Ajá. Entonces vamos a continuar con este capítulo 1. Si ustedes notan en el titulito de este libro de Joel, o en la epígrafe, dice devastación de la tierra por la langosta. ¿Sí? Es este capítulo 1 abarcando, vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 11. Entonces vamos a leer primeramente el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 20, que ahí termina el capítulo 1. Sí, vamos a leerlo y vamos a ir pues explicando, englobando qué significa cada capítulo en términos generales. Ajá. Entonces, hermanos, mi hermano Roberto, ¿nos ayuda a leer Joel 1 del 4 al 20, por favor? Claro que sí, hermano. Dice la palabra de Dios: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera. El granado también, las palmeras y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Amén. Amén.
Ay Dios. Ok, hermanito, gracias, hermanito. Es que puse el micrófono por accidente. Bueno, ok, hermanos. Vamos a ver en este capítulo 1, fíjense, del versículo 1 al 4 hay una división, es un llamado a estar atentos. Vamos a ver del 5 al 14 un llamado al lamento. Y del 15 al 20 viene el juicio de Dios sobre la tierra, que es la devastación por la plaga de las langostas, es el versículo del 15 al 20. Esto en el capítulo 1. Luego vamos a pasar ya al capítulo 2. Entonces, hermanitos, fíjense, en este capítulo 4, en el versículo 4, perdón, se está mencionándose aquí, por ejemplo, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estos 4 tipos de langosta mencionados también en el capítulo 2:25 podrían referirse a 4 tipos diferentes de langostas, 4 etapas diferentes de crecimiento, en el caso de una langosta, o enjambres sucesivos de langostas. Es difícil decidir cuál de estas opciones es la correcta. Sin embargo, hermanos, el propósito de Joel no era darle a su audiencia, al lector, bueno, al pueblo, una lección de entomología, que es el estudio de estos insectos, sino más bien transmitirles dramáticamente que la tierra de Judá había sido totalmente desolada. Y Joel describió los terribles efectos de esta plaga. Impactó a cada persona y cada porción de la tierra. O sea, devastó, imagínense, hermanos, devastó todo. Y aquí se menciona muchos tipos de planta, mosto, todo esto. Fíjense, en el versículo 7, asoló mi vid. La vid, hermanos, mencionada en varios pasajes, es una metáfora para referirse a Israel, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Sentarse bajo la vid y la higuera propias era un modismo, hermanos, que aludía a vivir en un entorno seguro. ¿Qué significa esto de entorno seguro? Vamos a leer 2 textos. Primera de Reyes 4:25. Primera de Reyes 4:25. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Primera de Reyes 4:25, por favor. Sí, hermano. Por favor. Primera de Reyes. Primera de Reyes, 4:25. 4:25. Sí. Dice la palabra de Dios. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Amén. Gracias, hermanito. Amén. Aquí fíjense cómo habla de la seguridad. Vamos a ver el libro de Miqueas. Mi hermano Luis Omar nos ayuda a leer Miqueas capítulo 4, versículo 4. Miqueas 4:4, es un profeta menor. 4:4. Sí, hermano, por favor. Sí. Dice la palabra de Dios de esta manera. Sí, hermano. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos los ha hablado. Amén. Gracias, hermanito. Nuevamente repito, sentarse bajo la vid y la higuera propia será un modismo que aludía a vivir en un entorno seguro. Aquí, sin embargo, hermanos, en este texto de Joel, el Señor afirmó su propiedad sobre todo lo destruido. La calamidad que generó sobre su pueblo implicó la devastación de lo que le pertenecía a él. No era simplemente una administración impersonal del castigo. Aquí seguimos con el versículo 8, pero fíjense antes, en el versículo 5, al ordenar a los borrachos, en el 5, que lloraran por la pérdida de las viñas, las cuales habían producido el vino para el consumo futuro. El Señor usa la imagen particularmente conmovedora, también hermanos, de una joven desolada.
Aquí en el versículo 8 dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. De su juventud. La mujer que públicamente llora su pérdida no es una viuda, sino una novia que pierde su novio antes de la consumación de su matrimonio y como consecuencia tiene poca esperanza de alcanzar el gozo de la felicidad conyugal. O sea, el marido de su juventud se refiere a un hombre cuyo padre había pagado la dote y con quien por lo tanto estaba comprometida. Estaba comprometida. Y vamos a ver del versículo 13 al 14 de este capítulo 1, hermanos, se les pide a los sacerdotes que encabecen un periodo de luto. La mención de la casa de Dios y la casa de Jehová como un lugar donde se congregaba el pueblo para el ayuno y la oración. Sugiere que Joel profetizó antes de la destrucción del primer templo o después de la construcción del segundo. Dios estableció como el pueblo bajo la dirección de sus líderes religiosos, que debían responder a la desastrosa experiencia del juicio. Clamad a Jehová. Joel creía que la responsabilidad de llamar al arrepentimiento era, en primer lugar, de los líderes espirituales que Dios había designado para el pueblo. Al crecer de los medios para presentar la ofrenda, la forma de expresar su deseo de misericordia y reconciliación con Dios dependía enteramente de la sinceridad del ruego de ellos y de la gracia de Dios. Ahora fíjense, hermanos, como habíamos comentado, el versículo del 15 al 20 viene el juicio de Dios sobre la tierra. Aquí empieza desde el versículo 15 hasta el 20. El juicio de Dios sobre la tierra. Entre dos exhortaciones para que el pueblo se arrepintiera, ¿verdad?, aparecen advertencias sobre la cercanía del día de Jehová, como viene en el versículo, en el capítulo 2:1, que ahorita lo vamos a leer. Las referencias históricas al día de Jehová sirven como advertencia de Dios sobre el día de Jehová al final de los tiempos. Esta referencia es ante todo una advertencia del juicio, pero también es un mensaje de restauración. La destrucción, desolación o devastación, único uso en esta palabra de Joel, que siguió a la plaga de langostas, o las repetidas invasiones enemigas, demostraba claramente la clase de circunstancias desesperadas que Dios permitiría para captar la atención de su pueblo. ¿Sí? Del versículo 19 y 20, hermanos, aquí Joel, el uso de la primera persona del singular, presumiblemente se refiere al profeta Joel, quien clamó a Yahweh o Jehová o Yahvé al ver lo que el fuego y la llama habían destruido. Joel entregó inicialmente el mensaje a sus contemporáneos, al identificar con valentía sus pecados y llamarlos al arrepentimiento. Pero no se detuvo ahí, sino que también señaló la futura venida del Espíritu Santo. La futura venida que lo vamos a leer más adelante en el capítulo 2. ¿Sí? Entonces, hermanitos, aquí estamos viendo en este capítulo 1, del 4 en adelante hasta el 20, ¿verdad? Un llamado al lamento y la devastación de la plaga de las langostas, o sea, el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Qué ideas nos da en este primer capítulo 1? ¿Qué es lo que ustedes más o menos han, por decirlo, captado? ¿Podría ser un estado de muerte espiritual? Así es, hermanita. Fíjese,
Es lo que estamos viendo en todos los profetas, hermano, que viene el pecado, aunque aquí en Joel no describe concretamente a qué pecado se refiere, pero han cometido un pecado. Y por lo general, en esos tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuál era el pecado que más incurría al pueblo? La idolatría. Era el pecado que más énfasis ha tomado Dios. Pero aquí no lo mencionan, por supuesto, en Joel no lo mencionan. Pero refiere a un pecado, sí, refiere a un pecado. Y luego manda el juicio, o sea, la plaga de langostas. La plaga de langostas. Y a partir del versículo 15, ¿sí? Viene el juicio sobre el pueblo, cuando dice, ay del día, la palabra ay se refiere a algo algo que va a doler, algo que se va a lamentar a alguien. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces aquí ya se habla de un juicio. Del 15 al 20 ya se habla de un juicio. ¿Sí? El inicio de un juicio. Eso es lo que estamos viendo en tocante a este primer capítulo. Vamos a proceder, hermanos, ahora al capítulo 2, pero antes de proceder a la lectura, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario o alguna aportación sobre esto. No, hermano, por mi parte muy claro, gracias. Por mi parte también, hermano, está claro. Gracias. Sí, hermanitos. Bueno, ok, vamos a proceder a la lectura del capítulo 2, hermanos, pero fíjense, vamos a ver del versículo 1, ahorita les voy a decir, ok, del 1, yo creo que sería del 1 al 11. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Quién nos puede ayudar a leer? Mi hermanita Rubí, ¿usted puede leer el capítulo 2, versículo del 1 al 11? Sí, hermano. Por favorcito. Dice la palabra de Dios. Toquen trompeta en Sión y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano. Día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Delante de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, y como corceles de guerra así corren. Como estrépito de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llamas de fuego que consumen la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros. Como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. No se apriete uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y cuando interrumpen por las defensas, no rompen las filas. Se lanzan sobre la ciudad y corren por la muralla. Suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Amén. Amén. Gracias, hermanita. Ok, bueno, en este capítulo 2 del 1 al 11, el día de Jehová, hermanos, tiene dos características principales. Viene, como viene en el versículo 15, bueno, ese todavía no lo leemos, en el versículo 15, perdón, del capítulo 1, y en este versículo 1 del capítulo 2, y así, en el tercer capítulo, en el versículo 14, y trae una destrucción inimaginable.
pues para el pueblo para el pueblo de Israel profetizado con el profeta Joel, el día de Jehová había llegado en la forma de una plaga de langostas o invasiones enemigas profetizadas por Jeremías y otros profetas. La experiencia reciente del juicio de Dios, hermanos, era un anticipo de otro día de Jehová, futuro. Es decir, si ahora estaban en ruinas, ¿qué pasará cuando el día de Jehová final llegaría? En el versículo 1 del capítulo 2, por lo general tocar la trompeta y dar una alarma significaba que el peligro era inminente y que se debía actuar de inmediato para proteger la ciudad, y a sus habitantes. Si los enemigos que se acercaban eran temibles, el miedo podría inundar los corazones de la gente. El Señor llamó a los habitantes de Jerusalén, Sión, el santo monte de Yahvé, a reconocer que Él estaba orquestando los sucesos para dar cumplimiento a su promesa de juicio contra su pueblo. Vamos a leer un texto complementario en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15. ¿Alguien levantó la mano? Mi hermano Martín levantó la mano. Said, hola Said, mijo. 28:15, lectura. Sí, hermano, Deuteronomio. A ver, permítame. Uy, no escucho. ¿No escucha? Ya lo escucho. Ahora sí. ¿Cómo, hermano? Deuteronomio 28, ¿qué le dije? 28:15. 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, amén, hermano. Gracias. Entonces, nuevamente repito, ¿sí? El Señor llamó a los habitantes de Jerusalén a reconocer que Él estaba orquestando los sucesos para dar cumplimiento a su promesa de juicio contra su pueblo. Temblar ante el anuncio del venidero día de Jehová era una respuesta adecuada, hermanos. Era una respuesta adecuada. En general, el día de Jehová se presenta en términos militares. Al frente del ejército atacante viene el Señor mismo. La perspectiva de un día de juicio grande y muy terrible que causa miedo aterrador, ¿verdad? Como viene en el versículo 31 del capítulo 2, que lo vamos a leer más adelante, debería haber motivado a que el pueblo se arrepintiera. La respuesta implícita a la pregunta del versículo 11, el día de Jehová, ¿verdad?, es que nadie podrá soportarlo. No hay defensa contra la orden de Jehová. Los únicos preparativos que podían hacer eran obedecer y arrepentirse, ¿verdad? Obedecer y arrepentirse. El pueblo de Judá necesitaba cambiar la actitud de su corazón. Entonces, hermanos, esta primera parte de este capítulo 2, ¿verdad? Como lo habíamos visto, es como empieza, ¿no? Tocar la trompeta y dar una alarma significaba el peligro que era inminente y que se debía actuar de inmediato para proteger la ciudad y sus habitantes. Sí. Entonces, aquí, como hemos visto, el Señor, ¿verdad?, no hay defensa contra la orden de Jehová en los juicios. Los únicos preparativos que podían hacer, como había comentado anteriormente, eran obedecer y arrepentirse. Entonces, ¿cómo se refleja en nosotros, hermanos? Nosotros somos pecadores, ¿sí? Todos somos pecadores, ¿sí? Y obviamente, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? El pecado, Dios aborrece el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y la orden, ahí está.
directa. Pero el Señor nos da la oportunidad de prepararnos. ¿Cómo? Cambiar la actitud. ¿Qué es el cambio de actitud? Arrepentirse. Obedecer y arrepentirse, hermanos. Como en aquella ocasión en los profetas. ¿Cómo debemos obedecer? ¿Qué es lo que debemos obedecer y arrepentirnos para, pues ahora sí que esa orden, esa instrucción ya está dada? El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Ahí está escrito. Pero el Señor nos da la oportunidad. Ahora, ¿en quién nos da la oportunidad y cómo nos da la oportunidad el día de hoy? ¿Alguien sabe? Por medio de Jesucristo, hermano. ¿Perdón? En el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por medio de qué, hermana? Por medio de Jesucristo, hermano. Sí, pero ¿qué nos dejó Jesús? También por medio del bautismo, ¿no? Así es, Aid. Así es, mijo. Por medio del bautismo, o sea, obedecer el evangelio. Jesús es la cura al pecado que nos dejó Dios en estos tiempos postreros. Tiempos postreros significa la era cristiana. Hoy en día, sí. El alma que pecare, esa morirá. Sí, estamos sentenciados. Pero el Señor nos da la cura por medio de Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesucristo. Pero Jesucristo, al estar en esos 3 años en su ministerio, les dejó la gran comisión, que es predicar, proclamar el evangelio. Y por medio de la obediencia, el arrepentimiento y bautizarse, como dijo Said, tenemos el perdón de pecados, tenemos esa oportunidad. Arrepentimiento significa un cambio de nuestra mentalidad, de nuestra actitud. Hermanos, esa es la oportunidad que nos está dando el Señor. Viene un juicio. Y yo había preguntado en prédicas anteriores, ¿estamos preparados para el encuentro con Dios? Porque vamos a tener un encuentro con Dios, así como lo tuvo, por ejemplo, Moisés. ¿Estamos realmente preparados para el encuentro con Dios cuando venga el Señor por segunda y última vez? ¿Realmente estamos preparados, hermanos? Dice la palabra que debemos de autoexaminarnos, hermanos. Aunque seamos cristianos y damos gracias a Dios, todos los presentes y las generaciones que vienen, que quiera Dios obedezcan el evangelio, vemos los niños y los jóvenes en la congregación, qué inteligentes son. Y muchos ya les he oído que tienen un deseo ya de bautizarse, de obedecer. Pero aún siendo cristianos, recordemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que la salvación se puede perder. Se puede perder. ¿Sí? Si cometemos pecado, porque vamos a seguir cometiendo pecados, hermanos, tenemos que arrepentirnos para estar a cuentas con Dios. Mi hermana Irma. Bueno, hermano, tristemente, en estos tiempos muchos cristianos piensan que no pecan. Uh-huh. Y que se vive por la gracia y todo eso, y se piensa que no se peca. Y que como ya nos bautizamos, ya somos salvos, pues ya no necesitamos otra cosa, y que no pecan. Cuando se habla del arrepentimiento, a lo mejor se ve como algo, pues yo de qué puedo arrepentirme, no hago nada malo. O sea, me congrego, voy a canto mis himnos, o oro, no sé, hago buenas obras. Y se piensa que no se peca, pero la verdad es que no. O sea, sí pecamos. Aquí estamos viendo en este capítulo 2 como el arrepentimiento verdadero. Aquí estaba viendo el 2 de Corintios 7:11. Permítanme. ¿No los puede leer, hermanita? No, es el 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse por la tristeza del mundo que produce muerte. Uh-huh. A veces decimos, no, pues ¿qué he hecho? No he hecho nada.
malo. ¿Para qué? Yo estoy bien con Dios, pero en realidad todos pecamos y cada rato. Nada más con el hecho de pensar eso ya es un pecado. Estar pensando que somos, que pues pueden pecar los demás, pero nosotros no. Eso no está bien, o sea, y eso tristemente ahorita lo vemos en las iglesias. No hay arrepentimiento, por eso no hay una transformación verdadera, que es lo que podemos ver, ¿no? Entonces aquí pues nos llama en este libro pues a arrepentirse, porque sentimos esa tristeza. Cuando hacemos algo que sabemos que está mal a los ojos del Señor, pues sentimos esa tristeza, eso que te produce el llanto, eso que te produce que por qué hiciste eso. Pero cuando no se siente nada, hermano, y porque dice, no, pues estoy bien, yo no hice nada, la otra tuvo la culpa, o este o el otro, eso no. Entonces, ese es el arrepentimiento que produce tristeza y que es el que te da vida. Y el otro que, bueno, no siente nada, pues es el que te lleva a la muerte, dice la palabra, ¿no? Entonces, yo así lo veo, hermano. Así es, hermanita. Muchas gracias. Said. Porque cuando tú pides perdón, confiesas y pues sí, aceptas de que fue tu error, porque en el remordimiento no la aceptas, solamente dices, ay, estuvo mal, y eso es lo que lleva a la muerte. Así es, mijo. Muy bien, Said. Efectivamente, por ejemplo, ¿se acuerdan de aquella predicación de Pedro y los apóstoles cuando salieron a predicar el evangelio? Aquellas 3,000 personas. ¿Y qué dijeron en el 37? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí Pedro les habló de Cristo, quién era Cristo y cómo Dios lo hizo Señor, ¿verdad? Señor y Mesías. Y se dieron cuenta del terrible pecado, del terrible error que cometieron. Se dieron cuenta, hermanos, ya tarde. Y ellos dijeron, se compungieron. La palabra compungir es equivalente a tristeza, pero debe ser una tristeza sincera, como lo dijo mi hermana Irma. Una tristeza verdadera, que produzca un arrepentimiento. Recordemos que también Pedro, cuando negó 3 veces al Señor, lloró tan amargamente, era una tristeza profunda, y ahí él demostró su verdadero y genuino arrepentimiento, como aquellos 3,000 personas. Mi hermana Rubí. Soy yo, hermano. Sí, hermanito. Sí, justamente quería comentar, muchas veces se tiene la impresión o se tiene la idea, tanto dentro como fuera de una iglesia, que al bautizarse uno es algo y ya no tiene que hacer algo más, ¿no? E inclusive también siempre se reciben comentarios típicos de eres cristiano, ya no deberías de estar haciendo eso, ¿no? Justamente estas clases, el escudriñar la palabra, pues nos permite entender, ¿no? Y principalmente aplicar todo esto a nuestra vida y comprender que tenemos que arrepentirnos de corazón, como bien mencionaban anteriormente mis demás hermanos, y tenemos que reconocer que básicamente estamos siendo salvados por la gracia de Dios, pero con esa condicionante, ¿no? Del arrepentimiento genuino de corazón para, pues precisamente intentar, ¿no? No fallar, aunque muchas veces pues recaemos, muchas veces volvemos a pecar, muchas veces volvemos a hacer cosas que sabemos que están mal. Siempre debe de haber ese crecimiento hacia Jesús, ¿no? Hacia Dios y hacia lo que esperan de nosotros como ahora sus hijos, gracias al bautismo. Amén, hermano. Efectivamente, debe de haber un sincero arrepentimiento, un sincero, genuino, ¿sí? Una tristeza profunda cuando nos equivocamos, porque no somos perfectos, hermanos, seguimos pecando, pero a diferencia de cuando estamos en el mundo, tenemos el conocimiento de la palabra, y dice el apóstol Juan,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y al confesar el pecado es que hay un verdadero arrepentimiento. Señor, me equivoqué, no quiero volverlo a hacer. Te pido perdón por esto. De corazón te pido perdón. Mi hermano Luis Omar. Sí, hermano. Sí, hermano. ¿Escucha? Sí, sí. Sí, hermano, a veces equivocadamente se piensa que porque yo me arrepentí de todos mis pecados, los confesé, me bauticé y ahora yo soy cristiano, ese arrepentimiento es el único que tengo que hacer y es el único que me va a mantener el resto de mi vida como cristiano. La palabra nos dice todo lo contrario. Y, hermano, ¿a poco crees que en verdad vas a entrar ante la presencia del Señor al cielo sin haberte arrepentido de los últimos pecados que has cometido? No hay que ver más que lo que dice la Escritura. Y esto, hermano, lo podemos ver. Lucas 16, del 19 al 31, habla de el rico y Lázaro. Ya no va a haber oportunidad. Me equivoqué pensando que con ese arrepentimiento me bastaba. Y no tuve que arrepentirme de mis demás pecados a raíz de que me bauticé en adelante. No. Ya no va a haber oportunidad. No. Te equivocaste, no le vas a decir al Señor, perdón, Señor, discúlpame, es que yo me equivoqué, yo creí que con ese arrepentimiento, donde tú me dices que si me arrepiento voy a ser salvo, yo creí que una vez que ya me bauticé, ya me arrepentí, ya no necesitaba yo arrepentirme más adelante. Sí. Pero si sigues pecando, obvio que tienes que seguir arrepintiéndote. Si ya no pecaras, como no, ese caso es algo imposible, no tendrás necesidad de arrepentirte. Pero como sigues pecando, la consecuencia es el arrepentimiento. ¿Cómo vas a estar a cuentas con Dios si no estás arrepentido del mal que estás haciendo consciente o inconscientemente? ¿Cómo vas? O sea, es por sentido común, hermano. Exacto. Así es, hermanito. Es mi opinión, hermano. Así es, hermanito, gracias. Es que efectivamente debe de haber un sentido común. ¿Cómo me voy a presentar? Si digo, no, yo ya estoy listo, preparado, yo ya me bauticé y listo, ya nada más estoy esperando al Señor para que ya me diga, bienvenido, bendito de mi Padre. Pero, hermano, efectivamente, si no me arrepiento, por eso yo, hermano, yo he aprendido a través de la lectura de la palabra, hermano, que diario, ahora que estamos viendo la oración en este mes, hermano, qué importante es esta herramienta, muy poderosa la oración, y que también estar a cuentas con Dios. En el transcurso del día, si cometo un error, inmediatamente busco un lugar, pido perdón, y si ofendí a una persona, ¿sabes qué? Discúlpame, me equivoqué, pero primeramente pedirle perdón a Dios. Y al finalizar el día, antes de acostarme, también rogarle el perdón a Dios por todas las faltas y ofensas que he cometido. Algunas las recordaré, otras no, porque yo le digo, perdóname por esto, y las que no recuerdes, Señor, tú lo sabes, me arrepiento y te pido perdón. Es muy importante estar a cuentas diario, hermanos, porque bien lo dijo mi hermano, ahí está la historia del rico y Lázaro, ¿sí? Entonces, el Señor nos da esa oportunidad, nos menciona un juicio, como en este capítulo 2, en estos primeros versículos, ¿verdad?, que Jehová dio una orden de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Muy terrible. Ahí están las consecuencias, ahí está la advertencia del Señor, y eso provoca a que cambiemos de actitud. Mi hermanita Irma. Sí, hermano, bueno, una cosa es que ya no somos esclavos del pecado. No. Como cristianos. Ya somos libres de la condena y del dominio del pecado que antes nos controlaba. Pero aún
no somos libres de su presencia de Dios, porque no quiere decir que nosotros no caigamos y no pequemos. Obviamente sí lo hacemos. Ya no es nuestro dueño el pecado, obviamente, ya somos cristianos. Exacto. Pero seguimos pecando. Así es. Entonces yo a eso me refiero, no es que ya sigamos siendo igual que el mundo, ¿no? Nosotros ya somos salvos, ya no, nuestro dueño ya no es el pecado de antes. Pero sí, todavía, ¿cómo no? Todavía no estamos en la presencia del Señor. Exacto. Y cuando lleguemos allá arriba, el Señor nos va de decir, si no nos arrepentimos y seguimos nuestra vida como la llevamos, sin pensar que no hacemos nada malo, el Señor nos va a decir, apártate de mí, nunca te conocí, hacedores de maldad. Eso es lo que nos va a decir el Señor. Entonces, bueno, ese es mi comentario, hermano. Así es, hermanita. Como dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, aquí está la respuesta de, ¿estamos listos para el encuentro con Dios? ¿Cómo debemos estar listos? Y Pedro nos da una respuesta. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos de andar en santidad y piadosa manera de vivir. Debemos de tener ese temor al Señor, aún siendo cristianos, hermano. Y como lo dice mi hermanita, ya no somos esclavos del pecado, por supuesto. Pero estamos en este cuerpo, hermanos. Somos peregrinos en este mundo con este cuerpo que, como dice la Escritura, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Somos peregrinos en este mundo. Claro, nuestra nacionalidad ya está en los cielos, pero estamos de peregrinos en este cuerpo caído que no va a heredar el reino del Señor. Sí. O sea, esto significa que seguiremos pecando, tal vez involuntariamente, hermanos, pero si una falta, digo, bueno, no es grave. Si no me pongo a cuentas con Dios, hermanos, nos vamos a llevar una sorpresa en el día del juicio. Por eso es muy importante. Yo en lo personal, hermanos, y creo que, no sé, los demás, yo me supongo, todos debemos estar a cuentas con Dios diario. Porque alguien no puede decir, no, yo ya no le pido perdón a Dios, soy cristiano porque yo no pequé. ¿Seguro que no has pecado? ¿Eres perfecto? El único perfecto, recordemos que Dios, es el Señor cuando vino. Y como dicen en el texto de Romanos, no hay ni uno bueno. ¿Sí? Somos cristianos, ya nuestros pecados pasados, antes de conocer al Señor, ya fueron perdonados. Pero vamos a seguir teniendo errores, hermanos. Entonces aquí es un llamado del Señor. Va a venir un juicio que va a ser terrible, hermanos. ¿Sí? Pero nos da esa oportunidad de seguir cambiando, de autoanalizarme. ¿Sí? Y si tengo algo mal, corregirlo. ¿Sí? Estar a cuentas con Dios. Y es lo que vamos a ver del versículo 12, ¿sí? De este capítulo 2, del 12 al 27. Viene esa esperanza del Señor. La misericordia de Jehová, como dice en la epígrafe del capítulo 2, versículo 12. Mi hermano Martín. Perdón, hermano. Sí, hermanito. Gigi quería opinar algo. Sí, Gigi, adelante. Hola. Hola, mija. Tengo un versículo que me recuerda mucho, Okay. que es 2 de Pedro 3:9. Lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Aquí el Señor nos invita a tener arrepentimiento con Él, que de verdad confesamos nuestros pecados, de verdad los sintamos, que estemos arrepentidos y que hagamos un cambio en esa forma de tener pecados. Así es, mija. Excelente, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Nos invita. El Señor en su amor y su misericordia, hermanos, siempre nos invita al arrepentimiento, hermanos. Es una palabra clave también en la palabra de Dios, el arrepentimiento. Arrepiéntete, yo conozco tus obras.
¿Y por qué nos invita, hermanos? Por ese gran amor que nos tiene Dios a través de su Hijo. Y porque Dios en su corazón, en su ser, Él no quiere que nadie perezca. Bien lo dijo Gigi aquí en este versículo de 2 de Pedro 3:9. Él no quiere que nadie perezca, hermanos, nadie. Ahora depende de nosotros, porque en el juicio el Señor va a tener la última palabra. Pero ya depende de nosotros en dónde queremos ir. O al cielo con Dios o al lago de fuego, acompañando a Satanás y sus ángeles, porque ellos ya están condenados. Son los primeros que van a pisar ese lugar, que ahorita está vacío. No hay nadie ahorita. Muchos dicen, no, el infierno ya está ahí. No es cierto. Cuando uno muere, como dice en Lucas, en el rico y el Lázaro, hay un lugar que se llama el Hades o el Seol, o sea, el lugar de los muertos. Y ahí recordemos que hay dos lugares, ¿sí? El paraíso, ¿sí? Bueno, en algunas, no sé, en algunas Biblias he visto el Tártaro o el lugar caliente, ¿sí? Que es donde estaba el rico. Señor, manda a Lázaro con su dedo que moje y que me dé una gota de agua porque aquí hace mucho calor. Y Lázaro estaba siendo consolado, ¿sí? Pero de ahí, acuérdense, hermanos, todavía no es el infierno, ese no es el infierno. O sea, no es el lago de fuego. Cuando venga el Señor, va a tocar trompeta y los muertos serán resucitados primero y los que estén vivos serán transformados. Y todos vamos a estar en el juicio, en la presencia del Señor. Y ahí es donde se va a decidir nuestros destinos. Pero nosotros prácticamente le vamos a decir al Señor en dónde queremos estar, ¿sí? Entonces, el Señor nos da la oportunidad a diario. Cada día que amanece nos da una oportunidad no solamente de respirar, de abrir los ojos, hermanos, sino una nueva oportunidad de estar a cuentas con Él, de estar bien con Él, ¿sí? Eso es lo maravilloso de estos profetas, estas hermosas lecciones que nos está dando Dios a través de estos grandes hombres que ha elegido, ¿verdad? Bueno, vamos a proceder, hermanos, son 9:25, ok, ya, 8, ok. Bueno, hasta aquí le dejamos, hermanitos, en el versículo 11, recuerden, en el capítulo 2, versículo 11. La siguiente semana, hermanos, vamos a leer el versículo 12, esperamos ya terminar todo el capítulo 2, hasta el 32. Y luego ya comenzar el 3, que el 3 es corto, ¿sí? Lo que podamos avanzar. Pero hoy aprendimos una gran lección, como siempre el Señor nos da. Y bueno, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o alguna aportación, es momento para ya al último ya dar a la oración final. Si alguien quiere participar. Said. Pues gracias, hermano, por el esfuerzo de la clase y pues sí, estuvo bastante bien la clase. Gracias. Gracias a Dios, mijo, y bueno, pues ahora sí que yo sigo aprendiendo de esto, es muy bonito, gracias a Dios antes que nada. ¿Algún otro comentario, aportación, algo? Hermano, para darte las gracias por tu tiempo y tu preparación. Sabemos que tú entras muy temprano a trabajar, pero siempre agendas el tiempo para Dios porque es tu prioridad, hermano, y también la nuestra. Dios te siga bendiciendo. Amén. Gracias, hermano. Gracias a Dios, antes que nada, toda la honra y la gloria sea a Él. Y bueno, pues yo sigo aprendiendo de ustedes. Sí, hermanita. Aquí quería leerle un texto bíblico que a mí siempre me gusta recordarlo y siempre cuando lo recuerdo en mí, digo, ay, es cierto lo que dice este texto bíblico. En Romanos 7, 15 al 20, donde Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, está más largo, ¿verdad? Pero esa parte siempre pienso que a veces es eso, es un conflicto en las dos voluntades de nosotros. Cuando ya somos en Cristo, cuando ya somos hombres y mujeres en Cristo, que ya pertenecemos, ya somos hijos de Dios, que amamos la ley de Dios y que queremos obedecerla. Pero hay otra parte que es nuestra carne, que todavía
pues nos sentimos atraídos por las cosas viejas, ¿no? A veces. Ujú. Digo yo porque hay a veces hermanitas que a mí me dicen, ay, hermanita, pero nunca voy a ser así. Es que esto es poco a poco, o sea, obviamente nosotros vamos a luchar por no hacerlo, pero a veces venimos cayendo en esas cosas. Y a veces por decir, digo, ay, en este día no me voy a enojar, no voy a hacer cierta cosa. Y lo primerito que hago, cualquier cosita, luego me enojo. Entonces ahí está la carne, que todavía nuestra naturaleza pecaminosa, pues está, y tenemos que luchar con ella, porque estamos entre el espíritu y la carne. A veces las cosas de Dios las amamos, pero venimos siendo, pues, pecadores, ¿verdad? O sea, fallamos. Pero sí, como bien dice la palabra, hay que arrepentirnos de verdad. Ujú. Que el Señor escudriñe, que vea nuestro corazón. Cuando le fallamos sin querer, o sea, nos damos cuenta que, híjole, fallé, no quise. Ujú. O sea, pero ya cuando hacemos las cosas intencionalmente, pues ahí también, pues si no hay un arrepentimiento sincero, pues Dios, su ira de Dios viene contra nosotros. Entonces, bueno, ese es mi comentario, hermano. Gracias. Al contrario, gracias, hermanita. Muchas gracias por su clase muy bien explicada y a mí, como yo siempre he dicho, a mí me edifica mucho, hermano, aprender de la palabra, me gozo y me edifica mucho estas clases y aprendo mucho. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermanita. Y pues sí, creo que todos salimos ganando en estas clases. Yo sigo aprendiendo mucho, hermana, y lo que comentó es, creo que es el pecado que mora en mí. Lo relaciono con Santiago 4:17 que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así. Mi hermana, había levantado mi hermana Rubí o mi hermano Martín. Sí, hermanito, pues si quiere Gigi, porque creo que ya se va a vencer la sesión. Sí, ok. Bueno, no, gracias primero, hermanito, por su clase, estuvo muy bonita. Y segundo, creo que esto nos recuerda que el Señor sí nos invita a tener arrepentimiento y no seguir pecando mayormente, ¿no? Pero creo que también nosotros no hay que cerrar nuestro corazón con Jesús, porque aunque Él nos invite, hay que aceptarlo y no cerrar nuestro corazón. Así es, mija. Muchas gracias. Bueno, hermanitos, antes de que se acabe la sesión, muchas gracias, gracias a Dios antes que nada. A mi hermana Rubí, dígame. Perdón, soy yo otra vez. Así, hermano. Pues principalmente agradecerle, hermano, por el tiempo, por la dedicación, por el esfuerzo que conlleva el realizar un estudio para nosotros, hermano, y además de agradecerle, también comentar, ¿no? Que esta clase estuvo muy bien explicada, hermano. Creo que fue muy tanto explicativa, pero principalmente para reflexionar en nuestras actitudes o en lo que tal vez muchas veces damos por sentado, ¿no? Justamente vuelvo a relacionar cómo Dios obra, puesto que Joel nos está en este capítulo hablando de arrepentirnos, ¿no? Y todos los domingos de este mes hemos justamente, como usted decía, hablado de la oración en las prédicas, y pues esa es nuestra principal herramienta, ¿no? Es tener esa comunicación con Dios justamente para permitirnos arrepentirnos y expresárselo, ¿no? Y pedir ese perdón. No solamente para pedir nuestras necesidades, sino principalmente tener esa comunión con Él y ese corazón humilde de decir que pues estamos fallando y aceptarlo ante Él, ¿no? Gracias, hermano, que Dios les siga bendiciendo. Gracias, hermanito. Gracias a Dios antes que nada y gracias, hermanos. Mi hermano Luis Omar, muchas gracias. Sí, hermano, nada más como comentario acerca de lo que se mencionaba del arrepentimiento, de que se tiene que continuar arrepintiendo uno. Tú mencionabas, que dice, yo conozco tus obras,
y específicamente habla de la iglesia de Pérgamo. Y estos mensajes de estas 7 iglesias son iglesias compuestas por cristianos. Y dice ahí cuando se refiere a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, en el versículo 16, le dice: por tanto, arrepiéntete. Entonces, ¿por qué le está diciendo a los que ya son cristianos? Por tanto, arrepiéntete. Porque tenemos que seguir arrepintiéndonos. Así es. Ese es mi comentario. Así es, hermano. Totalmente de acuerdo. No por el hecho de que seamos cristianos, ya soy bautizado. Como ya soy bautizado, ya no hay problema. No, hay que seguir, hermanos. ¿Sí? Hay que seguir. Ya pecamos, eso sí, ya no somos esclavos del pecado. Probablemente ya pequemos menos, pero seguimos pecando, hermano. Voluntaria o involuntariamente. Sea cualquiera de los dos, debemos arrepentirnos. Esa es la clave para seguir en este camino angosto. Ok, hermanitos, bueno, pues nos despedimos. Vamos a hacer una oración final. Mi hermano Martín, si nos dirige en la oración final, por favor. Claro que sí, hermano, sí, me acompañen todos en oración. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, amado Señor, Creador del cielo y de la tierra. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por este día, por esta gran bendición que fue el poder despertar, el poder tener un día más de vida, Señor, y el poder llevar a cabo nuestras actividades que hacemos día con día, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar hoy aquí reunidos por este medio para poder escuchar el mensaje que tú tienes a través de tu siervo, Señor, nuestro hermano Ricardo. Gracias, Padre, por guiarlo. Gracias, Padre, por poner esa disposición y esa voluntad de servirte, Señor. Y gracias, Señor, a nosotros por esa gran bendición que es tu palabra. Te pedimos, Padre, que permitas que no solamente haya sido una clase, Señor, que no solamente haya sido una hora de escuchar, Señor, sino que sea motivo, Señor, motor para poder realizar cambios en nuestra vida, Señor, para que tú nos permitas entender, ver tal vez lo que estamos haciendo mal y encomendarnos a ti, Señor, para poder cambiar nuestra vida, entregarnos completamente a ti, Padre, y poder ser esos hijos, esos siervos que tú quieres y esperas que seamos cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la bendición de nuestros hermanos de estar aquí reunidos, y te pedimos que nos permitas descansar esta noche, que si es tu voluntad, Señor, nos permitas despertar el día de mañana. Gracias, amado Padre, te damos, no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos a través del bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Amén. Amén. buenas noches a todos. Gracias, buenas noches, descansen. Igualmente. Bye. Gott segne euch. Bye. Bye. Está bueno ese. Bye.